Bienvenidos sean al podcast H2O. Con ustedes estamos Carlos, y Albert y con nuestro invitado especial Eligio. Ah, y bien, como es de costumbre, mayormente lo hacemos desde dos jóvenes, pero como es un tema especial que sería la educación, episodio número 8, estaremos con un invitado especial que tiene mucho conocimiento con respecto a este tema. Muy Sí, bien, muchas gracias por invitarme. no, claro, desde luego. Y queríamos invitarlo porque sabíamos que usted es alguien no solamente que trabaja en cuanto a la educación, sino que se ha formado lo suficiente para poder conocer lo necesario del tema para poder ayudarnos en la explicación. Entonces, eh, quisiéramos tomar en cuenta lo siguiente. Si bien esto va a ser más o menos una entrevista, queremos que sepa que podemos hablar de cada pregunta que haremos. O sea, no nos limitaremos simplemente a preguntarle. Si usted quiere resaltar un punto sobre una pregunta, sobre una respuesta que usted da, puede hacerlo. Entonces, Albert, ¿cuál sería la primera pregunta que tú tienes para preguntarle? Primera pregunta, yo quería preguntarle a usted ¿qué es la educación para usted? Bueno, cuando hablamos de educación, necesariamente tenemos que hablar de un proceso, porque esto no se produce de la noche a la mañana, esto es desde el vientre de la madre hasta la muerte. Quiere decir que toda la vida es un espacio para aprender. La educación, podríamos decir que como proceso, necesariamente hay que vincularlo a lo que es la sistematización. Es decir, tiene que ser todo un régimen organizado del conocimiento para que el estudiante pueda aprender. Pero además tiene que haber intencionalidad, es decir, se buscan unos propósitos, por así decirlo, un fruto que luego de que el estudiante pasa todos los años de la escuela, tiene que salir con evidencias de que ha aprendido todo lo que intencionalmente el Estado, a través de sus diferentes mecanismos, quisieron que los estudiantes aprendieran. Pero eso es cuando hablamos del aprendizaje formal, porque tú puedes decir que hay un aprendizaje no formal que evita la observación, la capacidad de escucha, la capacidad de análisis, de reflexión. Tú puedes aprender sin necesariamente de que ir a la escuela. Por ejemplo, conocemos a aquellos que fueron autodidactas, Claro. que aprendieron sin ir a la escuela. Pero cuando hablamos de la enseñanza formal, necesariamente tenemos que hablar de un sistema organizado, sistematizado, intencional, para lo que está establecido como filosofía, como principios de la educación, con aquellos conocimientos, con aquellas estrategias que están diseñadas para que el estudiante aprenda y pueda insertarse en su medio natural y sociocultural. Y ese insertarse implica aprender todo lo necesario para poder resolver diferentes problemáticas que le va a plantear a la vida. Por eso partimos no solamente de un conocimiento, sino que ese conocimiento llega a producir, a desarrollar lo que son las competencias. Y esas competencias el estudiante las desarrolla, número uno, para saber, número dos, para hacer algo práctico, ¿verdad? Algo que le permita desarrollar habilidades, destrezas, pero también que le permita convivir con otros, porque ese es el aprendizaje muy importante. Claro. De ti, no te sirve de nada el conocimiento si tú no sabes aplicarlo conjuntamente con otros, a resolver problemas en equipo. Pero también implica el saber ser, es decir, el desarrollo de una identidad nacional, cultural y lógicamente que propia de lo que tú eres. Eres hombre, tu identidad como hombre, tus roles, tus funciones en medio de una sociedad. Muy bien, Wow. o sea, estoy completamente de acuerdo con usted con la parte de que es importante de que sepa comunicarse, de que sepa socializar, porque si una escuela prepara personas es para que sean parte de la sociedad. Entonces, Albert, no sé si tú tienes algo que mencionar. Es que cada detalle fueron explicadas de forma ordenada y no se le escapó ningún detalle. Entonces, con comentarios así, mayormente los jóvenes se quedan, wow, pero se nota que estamos hablando con un experto con respecto al tema.
Sí. Ahora, tomando en cuenta lo que explicó acerca de la educación, quisiéramos saber qué piensa sobre la calidad de la educación en el mundo actualmente, porque usted sabe que, como bien dijo, la educación se programa en cierto sentido según lo que los gobiernos quieren, pero existe un organismo que trabaja con diferentes gobiernos que establece que debe haber ciertas metas que se esperan de los estudiantes. Y quisiéramos saber qué opina sobre la educación en ese sentido, sobre la calidad de la educación según lo que espera el mundo. Sí, bueno, vamos a hacer una diferencia entre lo que es el mundo desde el punto de vista espiritual También hay que aclararlo. y vamos a ver el mundo desde el punto de vista socioeconómico. Claro. Primero voy a comenzar desde el punto de vista socioeconómico. Lo primero es que estamos en una sociedad globalizada y que por lo tanto las sociedades piensan con muchos años hacia futuro y por lo tanto deben planificar, organizar estrategias para la formación de sus ciudadanos, no pensando en el momento actual, sino todo aquello que necesita la sociedad para sostenerse, para desarrollarse. Y por ahí podríamos decir nosotros que hay sociedades que la educación ha sido el motor de su desarrollo. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es Finlandia, si nos vamos a lo que son los tigres asiáticos, Malasia, Singapur, Japón, estamos viendo que el Estado invierte todo lo necesario para formar el ciudadano que necesita. Ahora, ¿qué ocurre con nuestros países latinoamericanos? Que hay una parte tecnológica, hay una parte técnica que se hace necesario para sostener el desarrollo de la educación. Y por eso están pensando en la enseñanza, no solo del conocimiento, porque lamentablemente en nuestros países el conocimiento solamente motivaba una memorización y al final del tiempo esos conocimientos memorizados no servían para nada. El método tradicional. Iba a la escuela, memorizaba y lo que memorizaba no le servía para nada. No. Por lo tanto, esas sociedades han pensado en desarrollar lo que es la educación por competencias. Por lo tanto, hay que formar en el individuo todas aquellas capacidades que se necesitan para el desarrollo de la sociedad. Mira como que se ve algo utilitarista, en el sentido de que no están pensando en el individuo, están pensando en la sociedad. Sí. Pero así piensan los sistemas. Los sistemas, por ejemplo, Cuba. ¿Qué prepara Cuba? Cuba prepara los ciudadanos que necesita para sostener el régimen cubano. Sí. Y eso mismo está haciendo Nicaragua, está haciendo Venezuela. Pero países como el nuestro tienen que pensar que hay unos conocimientos técnicos que se necesitan. Por ejemplo, ya no necesitamos abogados, ingenieros, doctores, porque ya está llena, la sociedad está llena de esos profesionales. Necesitamos técnicos que nos trabajen todo lo que es la estructura técnica de lo que tenemos, los aparatos que tenemos, por ejemplo, las neveras, microondas, abanicos, aires acondicionados, asuntos de televisión, de computadora. Esos técnicos que nos ayuden a mejorar el servicio, al sostén tecnológico de tal manera que la sociedad pueda avanzar. Pero también necesitamos el técnico que trabaje las maquinarias que constantemente están en uso, sea de la agropecuaria, sea de la industria, sea del aspecto que sea. Entonces las sociedades cercanas a nosotros están preparando ese personal técnico que se necesita a través del desarrollo por competencia. Ya en otros espacios habría que pensar porque en cada país, aparte del interés global, hay unas necesidades específicas. Claro. Por ejemplo, República Dominicana, aunque no vamos a entrar de lleno en República Dominicana, pero un país como el nuestro del Caribe, Sí. ¿qué necesita? Formar sus ciudadanos para que traten bien a los turistas. Claro. Y por lo tanto tiene que implementar lo que es el desarrollo de las lenguas, tiene que implementar el respeto a los demás, tiene que implementar el desarrollo de la cocina, del maltrato de las bebidas, de tal manera que ese turista se sienta bien y pueda volver. Y eso garantiza la sostenibilidad de ese servicio que es el turismo. Por lo tanto, la educación a nivel internacional tiene que buscar desarrollar lo que la sociedad necesita para su sostenimiento. Implica esto: principios y valores.
implica esto, respeto por las normas sociales, pero también por el medio ambiente. Implica esto, el desarrollo de más tecnologías, diferentes inventos, de tal manera que promuevan una industria y así la economía del país mejore y por lo tanto puedan invertir, seguir invirtiendo en el desarrollo de la educación. Quiere decir que ahí hay una doble vía. La educación fomenta el desarrollo, pero a través del desarrollo entonces se fomenta la educación. Eso sería entonces algo así como un bucle. O sea, se ayuda el uno al otro, pero el otro también ayuda a uno. Eso lo estoy aprendiendo hoy día. Ok. Sí, muy interesante con respecto a lo que viene siendo el bucle. Me gustaría hablar más del tema con respecto al mantenimiento de la educación, principalmente la ingeniería. Y sí, estoy muy de acuerdo de que necesitamos más ingenieros con respecto al área de mantenimiento y área de construcción. Pero lamentablemente la educación como que no aporta mucho a esas áreas y mayormente esas carreras tienden a ser un poco más caras con respecto al nivel de educación que se está estudiando, dependiendo de universidad o lugar. Entonces, mayormente esas universidades no tenemos Presupuesto. el presupuesto que debería ser la carrera en sí, porque si lo comparamos con otros países, con este país, no nos estamos dando a un nivel internacional, quizás a nivel nacional, pero cuando hablamos de nivel internacional, llegamos a un punto que nos quedamos atrás con respecto a la tecnología y todo eso. Entonces, ese es el problema principalmente del país de nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo. Y también otro detalle tiene que ver con el grado de no de mejora, de la calidad educativa, porque, por ejemplo, existen ciertos exámenes que se realizan a la educación de diferentes países y lamentablemente hasta ahora, eso es lo que yo tengo entendido, en la última prueba PISA, la 2018, si no recuerdo mal, quedamos muy mal parados. Sí, y principalmente la carrera de matemáticas, la Sí, materia de especialmente Español y matemáticas. matemática. Pero no Sí. solamente PISA, también estuvo el ERCE 2013, si no recuerdo mal, que no quedamos terribles, pero los indicios que dieron ahí hicieron ver que necesitamos mejorar en ciertas áreas. Entonces, Sí, eso es, porque el problema de aquí es que cuando se habla de teoría, nosotros estamos muy quedados. Entonces, lo que el dominicano tiene pensado es aprender por vía de prácticas, pero la teoría siempre lo dejan atrás, que eso es muy importante. Pero el dominicano nada más piensa en hacerlo por prácticas, no, nada más. sí. Entonces, eso creo que te llevaría a una pregunta, ¿no es así, Albert? Sí, así mismo es. Entonces, para la siguiente pregunta, quería decirle qué piensa usted sobre el país en República Dominicana. ¿Qué piensa de la educación? Miren, la educación dominicana ha ido cambiando, ha ido mejorando. Sí, No a la velocidad que quisiera la sociedad o que necesita la sociedad, pero ha ido mejorando. Eh, la sociedad hizo presión al gobierno para que destinara lo que estaba establecido en la ley, o sea, el 4% del sí. Producto Interno Bruto destinado a la educación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces los gobiernos piensan en que mejoría de educación implica mejoría de los centros educativos, mejorías de los centros educativos. Ejemplo, esa zona ahí, ese sector, le falta una escuela. Entonces todos los dineros están ya proyectados para que se construya esa escuela. Entonces ya se cree que construyendo las aulas suficientes y necesarias, ya con eso estamos mejorando la calidad. Ese solamente es un componente de la calidad. Claro. Entonces, por eso es que nosotros hablamos, wow, República Dominicana está invirtiendo un 4, que no es mucho si lo comparamos con otros países que tienen una mayor inversión en educación. Finlandia, si no recuerdo mal. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que ver los diferentes componentes de la calidad, que no solamente sean las aulas, que sean los centros educativos. Por ejemplo, tú necesitas tener un estudiante bien alimentado. Claro. Por ahora el gobierno está haciendo la inversión de lo que es desayuno escolar, merienda escolar, almuerzo escolar, y eso es bueno, eso ayuda. Pero, ¿y allí en su hogar? ¿Tiene lo suficiente para sostenerse
alimentarse correctamente de los componentes que se necesitan en una dieta diaria. Es una buena pregunta. Y fuera un elemento que hay que tomar en cuenta la calidad de la educación. Claro. Por ejemplo, el profesor busca enseñar. Ahora la pregunta para el profesor es, ¿lo que está enseñando lo están aprendiendo los estudiantes? Porque hasta ahora estamos pensando que se trata de enseñanza. Lamentablemente estamos equivocados. No se trata de enseñanza, se trata de aprendizaje. Claro. El profesor tiene que motivar, incitar, llevar todas las estrategias posibles para que ese estudiante aprenda. No es que él fue a la clase a las 8 y a las 9:30 cuando terminó la clase ya se acabó todo. No, verifica que en esa hora y media que tú tuviste ahí, hiciste un uso de un tiempo eficiente. Porque ¿qué ocurre? Que mientras el profesor usa 3 palabras que no le están ayudando en nada, cállate, siéntate y trabaja. En eso pierde casi todo el tiempo de lo que debiera utilizar para fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Y mientras estemos haciendo eso en el aula dominicana, significa que estamos mal. ¿Qué dificultad estamos teniendo nosotros? Que debiéramos tener de 18 a 25, máximo 35 estudiantes por aula. Pero ¿qué ocurre? Hay aulas que tenemos 45 estudiantes. Lo he visto. ¿Ve? Entonces, 45 estudiantes en un aula. ¿Cómo queremos que ese profesor fomente una educación que construya los aprendizajes que ese estudiante necesita? Por lo tanto, ese es un elemento clave que está provocando el fallo. Ahora, la educación se está hablando de 3 componentes básicos. Componente número 1, el profesor que enseña. Componente número 2, el estudiante que aprende. Componente número 3, lo que es la gestión. Hay que ver qué tanto la gestión pedagógica y administrativa de la escuela está colaborando para que en las aulas se produzca el aprendizaje. Y un cuarto componente que no debe faltar es qué están haciendo los padres en sus casas para fomentar que ese estudiante aprenda. Entonces, viendo todos estos componentes, podemos decir que la educación nuestra no es que está bien. Es verdad que no está bien, que necesita mejorar, pero se están haciendo los esfuerzos necesarios para, aunque sea poquito a poquito, mejorar los aprendizajes. Pero se necesita mucha conciencia docente, se necesita mucha conciencia pedagógica, se necesita mucha conciencia administrativa del equipo, se necesita mucha conciencia política de las personas que dirigen, pero también se necesita mucha conciencia de ayuda para que los padres apoyen. Y un componente que no he mencionado que no debe faltar es el componente socioemocional, que lo aportan los psicólogos para colaborar, que el estudiante que tenga dificultades sea tratado de tal manera que pueda enfocarse en los estudios y por lo tanto desarrollar el aprendizaje. Cuando todos estos componentes trabajen de la mano, entonces podemos decir que en República Dominicana se está aprendiendo y por lo tanto verdaderamente la educación, la calidad de la educación está mejorando. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Mira, tenemos muchos años ya, tenemos más de 20 años con el 4%. Porque desde Lionel está el 4%. Caramba. Bueno, no sé si exactamente con esos 20 años, pero tenemos muchos años con el 4% y hasta ahora la calidad ha mejorado muy poco. Pero sí, yo soy de los que creo que con ese trabajo tesonero, sistematizado, bien trabajado, vamos a mejorar. Y un ejemplo de ello es lo que es la formación docente, que es un componente que impacta lo que es la calidad de la educación. Como está diseñado el sistema actualmente, con aquellos centros de excelencia para formar maestros de excelencia, sí. Entonces poco a poco vamos a lograr el desarrollo del aprendizaje y la mejoría de la calidad de la educación. Estoy de acuerdo y de hecho lo que usted mencionó de los componentes creo que es algo muy importante porque lo que sucede también en nuestro país es que muchos padres consideran que la educación solamente es en la escuela, pero realmente, como usted mencionó, hay muchísimos factores que se tienen que tomar en cuenta, porque lo que aprenden los estudiantes en las escuelas se tiene que seguir trabajando en la casa.
Por eso es que el maestro le deja actividades de tarea. Por eso es que hay veces que se le hacen actividades extracurriculares que no solamente se quedan en el aula, sino que van fuera para eso, para que el estudiante permanezca en esos conocimientos. Y entonces, si los padres entendieran que la educación no es solamente en la escuela, sino que ellos tienen que trabajar con sus hijos en casa, ellos tienen que velar qué es lo que sus hijos están aprendiendo, sus hijos realmente están aprendiendo lo que el maestro les enseña, porque he sentido que muchos padres han dejado a sus hijos trabajando solos, y eso es lo que ha hecho que muchos estudiantes se quemen en los exámenes, que ellos realmente pueden memorizar algo, pero es que no lo aprenden, porque ese es otro error también que tanto usted como Albert mencionó, y es que se memorizan las cosas, pero como es memorización sin significado, se olvida. Y otro detalle en cuanto a la educación de este país tiene que ver con algo que hemos expresado antes, y usted mencionó acerca de la formación docente, y no solamente la formación, sino la ética docente, porque como hemos mencionado antes de comenzar el programa, hubo un caso que lamentablemente se dio y salió en las noticias de una orientadora que ella aprovechó para cierto canal publicar una imagen con unas estudiantes que estaban en su casa. No sé qué tipo de imagen fue la que publicó, pero el tipo de red social en el que publicó la imagen ya da cierto indicio que realmente es una pena. O sea, es una pena que no sea que esa señora, no le voy a llamar educadora ni orientadora porque realmente no es algo que debió salir de esa persona tomando en cuenta su trabajo, que haya realizado algo así. Entonces, yo la verdad, o sea, según lo que usted mencionó, y esto es una prueba de que tenemos que trabajar en el sentido de los docentes tenemos que estar muy bien claros de cuál es nuestro papel y cuál es nuestro límite. No sé si Álvaro usted quiera decir algo Sí, sobre tengo esto. comentario a cierto punto que mencionó nuestro invitado, que mayormente los profesores deben de tener ese carisma de poder motivar al estudiante a emprender, porque últimamente vemos a profesores que en vez de incitar a que aprendan, incitan a que no quieran aprender de cierto tipo de material o carrera. Claro, Llegamos a un punto que los profesores, principalmente de la universidad, lo hablo de experiencia propia, de ingeniería, mayormente los profesores de ingeniería que tienen la mentalidad de los años 80, 70, tienen la mentalidad de que había que aprender a mano dura y que tenían que aprender a puro escritura y cosas así. Entonces, eso se le fue marcando, marcando y marcando y no quisieron adaptarse a la nueva forma de educación con respecto a este tipo de años. Entonces se quedaron con eso, y en vez de incitar a que los estudiantes vayan cogiéndole cariño, por lo menos de a poco, aunque las dificultades sean malas, por lo menos buscan una forma u otra de poder aprender, a pesar, porque es una carrera de ingeniería, obviamente las cosas no van a ser fáciles, pero llega un punto que nos vamos a quedar estancados y ese tipo de metodología no va a ayudar para nada al estudiante. Entonces el estudiante lo que hace es que busca una manera u otra de aprender, porque si se deja llevar el maestro no va a aprender nada. no, Bueno, son dos aspectos diferentes. Aquí hay un componente ético y de este lado hay un componente, por así decirlo, de pedagógico. mal manejo de la parte pedagógica. Sí, Pero es importante que en educación siempre se han dado casos de falta de ética del docente porque no se ubica en su rol, en lo que le toca como tal. El sistema educativo dominicano, por lo menos en la parte pública, tiene un estatuto docente que regula lo que es la relación con el maestro, con sus estudiantes, con los demás. Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos casos, y mencionaste el caso de la orientadora, sí. también se dio recientemente el caso de Higüey, donde murió aquella chica Sí. estudiante. Entonces, todo eso hace que el maestro entienda de que ese estudiante que tiene en su mano es una piedra preciosa que tiene que cuidar y Claro. darle el trato correcto y no hacer ningún tipo de abuso. Hoy día las redes sociales van a mostrar muchos errores del docente.
Por eso yo pido desde aquí, desde este espacio, que el docente sea muy cuidadoso con lo que hace, Claro. mantener su distancia con los estudiantes, porque esa chica que está frente a él o ese chico que está frente a él merece respeto y está protegido por la ley. Claro. Entonces, cualquier fallo de ese docente que se supone que tiene conocimiento de ética y de todo aquello, sabe que no debe pasar sus límites con ese estudiante. Y al momento en que sobrepase ese límite, entonces va a tener la justicia de frente que lo va a juzgar. Y eso es lo que estamos viendo recientemente. Entonces, si usted hace sus cosas creyendo en una página que nadie ve, lo que va a hacer alguien es que va a tomar esa foto y la va a traer. Claro. La va a traer, aunque el director no sepa nada de eso, ni la policía, ni la justicia sepa nada de esto, pero esa foto la van a traer y se va a ver. Claro. Y aunque usted la borre, alguien la sacó de allá y la muestra. Entonces, por eso es que el docente tiene que ser cuidadoso con el trato que debe tener hacia los estudiantes. Sí, me parece muy acertada su opinión y es cierto, el docente, ya sea en el manejo pedagógico o sea en la ética, debe tener mucho cuidado porque como dijo Albert, si el docente no sabe manejarse en cuanto a la forma de enseñar, en vez de motivar va a desmotivar, y si no tiene cuidado en cuanto a lo ético, los problemas en los que puede caer son muy serios. Exacto. Entonces, ya hemos hablado acerca de lo que es la educación en cuanto a su concepto y en cuanto al nivel global y nivel nacional. Pero quisiéramos saber, ya hablando entre cristianos y educación, ¿qué cosas buenas y malas tiene la educación actual para el creyente? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que según la Constitución Dominicana, la familia es la responsable de educar a sus hijos y por lo tanto de escoger el centro educativo donde van a formarse de mejor manera los estudiantes. Por ejemplo, la gente que tiene conciencia católica lo que hace es que lleva a su hijo a un colegio católico. Pero aquellos que tienen conciencia evangélica prefieren un colegio que trabaje principios y valores bíblicos, por así decirlo. Claro, y es respetable. Exacto. Pero aquellos padres que no tienen definido esto, pues sencillamente, si no tienen otra opción, van a llevar a sus hijos a lo que es la escuela secular. Entonces la escuela secular te va a trabajar a ti lo que es los saberes científicos, saberes naturales, por así decirlo, saberes populares. Y hay momentos en que cuando se tiene que hablar con la fe, entonces ahí va a fallar porque no tiene un personal adecuado que le hable de principios y valores apoyados en la fe. O sea, la sociedad tiene principios y valores, pero si tú le dejas la educación de tus hijos a la escuela, no te lo van a formar como tú quieres. No, claro. Por lo tanto, lo ideal es que, por ejemplo, una familia cristiana lleve sus hijos a un colegio cristiano. Sí. ¿Qué es lo que va a encontrar allí? Todo va a depender de cuáles son los propósitos de ese colegio. Por ejemplo, hay colegios que para que su hijo se inscriba en él deben ser cristianos. Hay otros colegios que no, que con que el padre respete las creencias del colegio, lo pueden aceptar aunque no sean cristianos, aunque sean católicos, no importa el tipo de fe que tenga. Pero lo que queremos decir es que sí hay una escuela cristiana que se preocupa por transmitir principios y valores cristianos, que tienen un devocional cada día donde le leen la palabra, donde le enseñan sobre principios y valores, donde ese estudiante se ve llevado a reflexionar, donde ora, donde aprende a amar y a tratar de manera correcta a los demás, y donde un conflicto es difícil que llegue a un nivel de violencia, cosa que es muy diferente a la escuela secular, pero muy diferente. Entonces allí el estudiante aprende a resolver un problema hablando con los demás. Entonces, aparte de enseñar ciencia y cultura, también le enseñan a amar y respetar a los demás. Quiere decir que en este componente la escuela cristiana está por encima en el sentido de que no solamente enseña las verdades que tienen que ver con el funcionamiento de la ciencia y la cultura, sino las verdades de cómo funciona el reino de Dios sobre la tierra. Y formándolo en el reino de Dios sobre la tierra, lo prepara para que puedan vivir en el reino de Dios en el cielo.
Me parece excelente. Y entonces esas son las cosas buenas que tiene la educación actual. Y también mencionó como algo negativo, y yo estoy de acuerdo, es que en las escuelas seculares, al no tener esa fe, al no tener esa convicción de la palabra de Dios, no enseñan los valores, quizás lo enseñan, pero no en el mismo sentido que lo enseñamos en las escuelas cristianas. Entonces, también me gustaría resaltar que esa parte, que aún en las escuelas seculares, aunque no crean, ellos tienen cierto concepto de los valores. Ahora, que sea en como lo expresa la Biblia, ya eso tendría que analizarse. Pero es algo agradable de ver que, aunque no estén de acuerdo con la fe, en cierto sentido, y aunque no lo digan, lo respetan, porque lo que son los valores siguen siendo los mismos, aunque sean vistos de una manera más ligera o un tanto distintos. Entonces, eh, Hago la diferencia ahí que en la escuela cristiana es intencional. no, Es claro, decir, desde el primer momento hasta el último es intencional la enseñanza de principios y valores cristianos. La escuela secular no lo tiene tan marcado claro. de que el estudiante sea formado en esos principios y valores. No, eso es importante tenerlo claro también, porque no sea que la audiencia vaya a pensar, no importa el centro en que yo lo lleve, va a haber una educación en valores. No, es como usted dice, ya en los centros seculares es algo más, digamos, accidental en cierto sentido. Eh, Albert, tú tienes algo que decir, porque Sí, yo voy a decir algo breve. Es que si usted tiene un hijo que lo quiere dar de opción, bueno, disculpen que estamos en vivo. Eh, Quería resaltar que si usted tiene la oportunidad de llevar a su hijo, por lo menos llévelo al centro de cristianos que le puede enseñar los valores. Pero si no tiene la opción, por lo menos tratar de hablar más con su hijo y tratar de darle esa enseñanza desde su casa, si no puede llevarlo a un centro. Que es eso sería cierto. lo recomendable. No, claro, porque en algunos casos, y hay que ser realista, hay padres que no podrían llevar a sus hijos a un colegio cristiano, ya sea porque el precio sea un poco alto y lo tienen Ujú. que llevar a un centro público, que a lo mejor, normalmente los centros públicos son católicos, pero hay algunos que realmente no tienen ninguna afinidad a ningún tipo de fe, por lo que es cierto lo que tú mencionas. No, en sentido general, el centro público no debiera tener compromiso con ningún tipo de fe, En realidad, entre comillas. Entre exacto, entre comillas, pero comillas. bueno, aquí estamos. Sí, porque se supone que son laicos, al igual que el gobierno. Exacto. Entonces, Entonces, para la siguiente pregunta, ¿cómo ha visto que la educación en los niños y los jóvenes están dentro de las iglesias? O sea, eso era lo que estábamos planteando anteriormente, que la familia es la responsable de enseñar a los hijos, tanto en la escuela que desean como en la iglesia que desean estar. Por ejemplo, es muy común que la iglesia cristiana tenga un espacio para formar a los niños. No es común en otras iglesias que los adultos son los que van y los niños vamos a decir así, lo preparan para lo que es la vida adulta, lo capacitan primero, pero no necesariamente cada domingo hay un espacio para esos niños formarlos. Acuérdense que estamos hablando de Proverbios cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que la iglesia, así como también los colegios cristianos, tienen el interés marcado de formar a esos niños en el conocimiento de la palabra. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que la palabra, según ellos vayan creciendo físicamente, podrían ir creciendo espiritualmente. O sea, conociendo textos bíblicos que le van a ayudar a armarse de principios y valores para afrontar las diferentes situaciones de la vida. Es difícil que un niño formado desde muy pequeño en la fe se aparte radicalmente para irse a todo lo que son las situaciones del mundo. Es muy difícil. Hay casos, los hay, porque los hay. Sin embargo, hay más garantía cuando está formado en principios y valores cristianos, y por eso es que la iglesia
cada domingo, mientras los adultos están en un espacio en lo que se llama el desarrollo de la prédica, la homilía, dentro del culto, entonces los niños están recibiendo lo que es la formación, la capacitación en el conocimiento de la palabra en un espacio aparte y de acuerdo a su edad. Sí, me parece muy bien. Algo que incluso se ha mencionado en la iglesia es que, y usted lo mencionó y es importante también, si bien la iglesia, por medio de la escuela dominical, trabaja con los niños, es responsabilidad todavía de los padres. Correcto. Porque la escuela dominical nada más es una vez a la semana y a lo mucho sería una hora. Una hora a la semana no es suficiente para formar a un niño en toda la vida. Es correcto. Pero si está en un colegio cristiano va a tener también mucho tiempo. No, claro. Eso es algo que tanto Albert y yo hemos tenido el privilegio en cierta forma. Sí, yo lo tuve más cuando, obviamente lo de los domingos, pero mayormente ya cuando tuve la edad de 16, 17 fue que yo tuve una escuela o colegio cristiano, porque mayormente donde yo me orientaba era un colegio, por así decirlo, católico. La ventaja era que yo podía aprender de forma técnica. No, claro. Entonces, eso lo que usted mencionó realmente es importante en cuanto a la escuela dominical y en cuanto a la educación de las enseñanzas bíblicas en la casa. Entonces, algo también, aquí yo quiero ir un poco más a la actualidad y lamentablemente a lo que está pasando en el mundo. Y es que, como usted sabe, nosotros vivimos en un mundo que se están enseñando conceptos y prácticas que van en contra de la palabra de Dios. Y quisiera saber qué usted aconseja a los padres sobre este detalle. Lo número uno es que el padre tiene que saber qué le están enseñando a sus hijos. Eso es fundamental. Tiene que estar consciente. Yo te digo porque yo trabajo en un colegio cristiano y cuando hay detalles que no encajan y que el niño le dice al padre, entonces el padre viene de allá para acá. Ven acá, ¿y qué es lo que usted le está enseñando a mi hijo? Porque eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero que preparen a mi hijo para la sociedad. Quiere decir que sí, el padre tiene que saber qué le están enseñando a sus hijos. Y en aquello que el padre ve flojo, débil o apartado, entonces debe corregirlo en la casa. No. Aunque en la escuela te lo enseñaron así, de acuerdo a lo que dice la Biblia, las cosas no son así. Por ejemplo, actualmente estamos viendo una educación que lo que busca es que la persona se sienta bien. Es decir, trabaja más lo psicológico como para que se sienta bien. Pero hay unos detalles prácticos que la palabra lo establece. Tú eres un hombre, por lo tanto tu sentir es de hombre. Tú eres una mujer, tu sentir es de mujer. De acuerdo a lo que dice la palabra, Dios los creó, varón y hembra los creó para que se unieran en una sola carne y así fuera natural lo que es la reproducción. Eso es lo que está establecido. Ahora, si tú vienes a enseñármele a un niño conceptos diferentes, significa que detrás de todo eso hay un propósito malsano. Es decir, hay una intención y se ha visto que ya no es algo que se produce al azar, sino que ya es esto de la ideología de género, ya es una planificación universal que está avanzando. Hasta ahora en nuestro país fue detenida porque hubo una ordenanza que el Ministerio de Educación la hizo, dije de manera inocente para fomentar la identidad. Sin embargo, lo que se estaba colocando por debajo era la ideología de género. Gracias al Señor que este ministro de Educación tumbó esa ordenanza y por lo tanto el Estado no está fomentando la ideología de género, sino que esto es como un propósito en el mundo, no sabemos exactamente cuál, pero uno de ellos es disminuir la cantidad de población. O sea, si la gente se reproduce, naturalmente vamos a tener muchos niños, muchos hombres, muchas mujeres y por lo tanto mayor población en el mundo. Pero se puede controlar de otra manera, que no sea fomentando esto de la ideología de género. Entonces, lo primero que deben estar claros los padres, muchos padres llevan sus hijos al colegio donde yo trabajo porque se fomenta con claridad el diseño original de Dios. Hombre, mujer, unión
en una sola carne y por lo tanto la garantía para formar una familia sana. Y así, tú tienes una familia sana, puedes tener una sociedad sana. Pero si le damos rienda suelta a todos estos conceptos, ideas erróneos que van en contra de lo que establece la palabra de Dios, entonces lo que vamos a tener es caos, desorganización y vamos a tener tantas situaciones difíciles que mucha gente cree que estamos haciendo lo correcto, o sea, que están haciendo lo correcto fomentando esta ideología, pero lo que no saben es que cuando esta persona que crece con un género diferente a lo que es su sexo, tarde o temprano crea, por así decirlo, un descontento que muchas veces termina en suicidio. Sí. ¿Ven? Eso, o sea, la forma en la que usted lo explicó me gustó porque no solamente trató el aspecto negativo, sino que mostró el aspecto positivo. Y yo creo que es importante tomar eso en cuenta. Los padres tienen que estar muy involucrados, y no solamente en los estudios, porque ese es otro detalle. Hay padres que creen que los niños nada más aprenden en la escuela, pero los niños también aprenden viendo cosas en televisión. Y lamentablemente, en la televisión, así como usted mencionó, esa agenda no es solamente en las escuelas, también es en los medios de comunicación. Y puedo comentar, por ejemplo, algo que se vio y se comentó mucho en internet y tiene que ver con un programa de televisión que daban al inicio de los 2000 que se llamaba La Familia Proud, que hicieron una versión nueva y en esta versión nueva básicamente metieron lo que en Estados Unidos se conoce como la teoría crítica de la raza. Básicamente, crear división entre personas blancas y personas negras. Y eso es algo que se ha combatido en Florida, pero lamentablemente se está enseñando a muchos niños. Y es muy triste porque en lo que se supone que debiera trabajarse para que haya unidad entre los niños, porque la escuela no es solamente para tú aprender, es para tú saber socializar, para practicar la socialización y así poder practicarla en la sociedad. Se está enseñando división. Y también otra cosa, ya hablando de España, se está enseñando a muchos niños a sentirse mal por ser hombres. ¿Por qué? Porque el feminismo ya ha llegado a tal punto que es terrible, no solo en España, también en Argentina, ya hablando de Latinoamérica. Entonces, es importante, como usted mencionó, que los padres estén atentos a qué es lo que están aprendiendo sus hijos. Sí, quería comentar con respecto al caso de Proud Family. He estado al tanto de lo que pasó. Ellos hicieron un reboot que viene siendo una remasterización, pero en esta remasterización está dirigida por cierta compañía que últimamente está tratando de lavarle el cerebro a los niños y meterle cierta información que por lo menos a esa edad no deberían de saberlo, esos tipos de conocimientos que se está viviendo hoy en día, pero últimamente prefieren enseñárselo desde pequeños porque son más fáciles de poder manipularlo para un futuro, entonces lo van haciendo medio forzado. Sí, eso fue de dividir las razas porque supuestamente lo que están enseñando que los diferentes razas fueron esclavizadas por ciertas razas. Entonces, ese tipo de cosas más o menos fue así, pero llegó un punto de que todos ya todo para el futuro que estamos ahora mismo se solucionó. Entonces lo que ellos están haciendo es que volviéndolo a traer para que se vuelva a crear ese problema de nuevo. Entonces tú me estás diciendo que la gente que batallaron por sus propios derechos en aquellos tiempos te lo quieren volver a poner para que se vuelva a hacer de nuevo. Yo no entiendo. No, bueno. Exacto, porque se supone que ya hablando en el caso de Estados Unidos, aquí ya han pasado alrededor de 400, 500 años. Allá yo entiendo que sea muy reciente, porque allá realmente yo creo que incluso en los años 60 el asunto del racismo era algo que se vivía, y no solo el racismo, el asunto con las mujeres, pero como tú mencionaste, esto es algo que se solucionó, y en vez de estar mirando al pasado, lo que tienen que hacer en la educación es buscar trabajar el futuro. Es decir, buscar cómo podemos mejorar como sociedad. Cómo podemos, si ustedes quieren trabajar el respeto hacia las personas, no trabajarlo desde la agresividad, sino trabajarlo desde el sentido de que, mira, aunque sea diferente a ti, aunque piense o actúe distinto a ti,
tú tienes que respetarlo porque es un ser humano igual que tú, pero no porque tú tengas que tratarlo por algún asunto de deuda. Entonces, eso es algo que es importante que se tengan claro para los padres. Por favor, padres, estén siempre supervisando que aprenden sus hijos, y si ven que sus hijos están aprendiendo algo que realmente está en contra de la palabra de Dios, o que no solo que esté en contra, que aparente estar a favor, pero que lleve a una práctica en contra, corrijan a sus hijos. Y también queremos mencionar que este tipo de temas de ideología de género, de racismo y todo, los vamos a tocar más adelante, porque sabemos que eso es algo que se puede hablar más adelante, que es muy profundo. Sí, muy profundo. Entonces, dicho todo esto, queremos de verdad agradecer su presencia, Eligio, porque de verdad lo que usted ha explicado en cuanto a la educación es algo que nos ha servido no solamente para nosotros y para la audiencia, sino para que más allá aquellos que a lo mejor vean el programa alguna vez puedan aprender un poco, porque al final este programa lo que busca es enseñar sobre un tema, qué dice la Biblia y cómo podemos trabajar eso. Entonces, de verdad le agradecemos mucho su presencia, las respuestas, los comentarios que ha hecho, y también queremos agradecer, y este es un detalle importante, el apoyo que ha estado dando a nuestro canal, la verdad, porque lo hemos notado y de verdad lo agradecemos. No sé si tiene algo que No, decir. gracias por invitarme y estaremos a su servicio para en cualquier otro momento que ameriten algún tipo de ideas respecto a lo que es la educación o cualquier otro componente de la vida cristiana. Me parece excelente, así que hermanos, ya ustedes saben, como siempre es costumbre, si les ha gustado, por favor denle like, comenten, compartan, y si tienen alguna idea o algo que quieran que nosotros hablemos sobre este tema, lo pueden dejar en los comentarios. Y así que, de verdad, muchísimas gracias. Adiós. Bye. Chao.